visión de la gestión de riesgos de IT para entornos cambiantes. Nos va a hablar sobre ella Héctor Cabrerasi, y en otra presentación del ISACA Buenos Aires. Héctor es vicepresidente de ISACA Buenos Aires, CERRIS, CISA, CISEME, Academic Trainer, CISA, CISEME, CERRIS, IT, versión 3, auditor líder ISO 9000. Es un experto con 47 años de trabajo en sistemas, seguridad informática y auditoría riesgo del mismo. Sólido conocimiento y experiencia en COVID 4.1 y 5 y TIM, ISO, las diferentes normas 2001, 2011, 20.000, 27.000, 38.501, COSO, SOX y normas del Banco Central de la República Argentina. OCTAV, Basilea 2, ISO IEC 27005 y 31.000. Microsoft, Madrid, NIS 830, COVID for Risk y aseguramiento de ciberseguridad, ISACA NIST. Docente en Argentina, en ISACA Buenos Aires, Fundación Libertad Rosario y Universidad Católica de Salta. Ha sido expositor en defensa y otras áreas de gobierno, Universidad Palermo, Universidad Nacional de Rosario y asociaciones de banco, ABEBA y ABAPA de Argentina. Ha desarrollado numerosos trabajos voluntarios en ISACA desde 20 años a la fecha. Este creo que es el último, que se hace de trabajo voluntario y también es voluntario. Bueno, lo dejo con esto. Hola. Hola. Gracias. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a José Luis y el equipo de ISACA Montevideo. La verdad, con la atención espectacular. Con Randall, colega de Costa Rica, hemos pasado, de verdad disfrutamos, y estamos comentando la calidad del evento, estamos asombrados, excelente la exposición, los felicito. Y la verdad que valió la pena cruzar en el buquebús el día de la subestada. Se movió un poquito, digamos muy bien, gracias. Bueno, gestión de riesgo. Esto es lo que pienso yo. Por supuesto que estoy alineado con ISACA en la práctica y más también con la práctica, en concreto lo que nos ha pasado. He hablado mucho a partir de lo que he experimentado. Y acá, creo que hay un hilo conductor de lo que pasaron las charlas de ayer hasta ahora, desde lo que arrancó el abogado ayer con una charla espectacular la mañana, que vinieron hablando de la transformación digital, de Randall, cómo tenía que transformar la auditoría, de la auditoría basada en riesgo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? La transformación digital existe, la amenaza emergente cambian, existen todos los días. El nene mío más chico de 6 años está con el celular, subimos al auto y me dice, dame el celular que quiero usar YouTube. Y yo ya me pongo alerta. ¿Qué pasa? Mientras pasan todos esos cambios, gestión de riesgo es como que venimos de atrás. ¿Trabajan en gestión de riesgo algunos de ustedes? Ah, buenísimo. Bien, ¿no tienen esa sensación? ¿No? Más o menos. Bueno, ahora vamos. Los temas que vamos a ver es incidente ocurrido, dificultades sobre la cultura, compartir experiencias de la metodología, riesgos inherentes al proceso y conclusión. Bien, de los incidentes. Si trabajamos en gestión de riesgo, por más que lo cansara con incidentes, yo tengo que saber cuáles son los incidentes, conocer la historia de lo que pasa y analizar la historia de alguna forma es el input para la gestión de riesgo. ¿Sí? Y yo una cosa que pasan, nos bombardean con incidentes, porque todos los días no sabía a quién atender de saber todas las alertas que vienen, de todos los hackeos que pasan, de toda la información. Algunos me dicen que sí, pero la verdad es que uno no sabe cuál es la lista que le tiene que dar bolilla. Se pierde. Y entonces, pero algunas cosas que me quedan registradas aquí es, en febrero del año pasado, ¿se acuerdan de la filtración de datos de Apple? Un empleado de seguridad de Apple se llevó
archivos de seguridad, hay grupos de compañeros de la facultad, pero bueno, el fin no justifica los medios. Muy lindo el grupo, el estudio, los análisis, pero se llaman archivos de seguridad de la información de Apple. Y a mí, que soy usuario de Apple, chocolate por la noticia. Amazon, 1,5 millones de registros puestos por el tema de los famosos Panama Papers, que gracias a los Panama Papers tenemos varias historias en Argentina también. Facebook, aparece vía el GDPR, empieza a presionar, ¿no es cierto?, que el Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos lo lleva al señor Mark Zuckerberg a declarar por qué había abusado de la privacidad de los datos, ¿no es cierto?, de los usuarios que estaban en la red. Hay una serie de videos de cómo el señor Mark Zuckerberg tuvo una resiliencia, y hay un videito muy lindo de cómo salió adelante, pero nosotros no sé si tenemos preparado para salir de la forma que salió Facebook. Porque hubo un momento que todo el mundo dijo, no entro más en Facebook, y empezaron a usar el Instagram, me cansó Facebook con la seguridad, etc. Bien. Aunque Instagram es del mismo dueño. Escándalo en Australia, un banco admitió haber perdido datos de 20 millones de cuentas. Aparece el caso del Banco de México, que eran 40 palos verdes o lo que serían 300 millones de pesos mexicanos, el tema de la cámara de intercambio. El problema es que entre todo ese lío tampoco nos dimos cuenta que Adidas anunció que los datos de sus clientes impactaron, o sea, de compras que habían realizado sus clientes en tiendas de Estados Unidos. Ahora, el tema, ¿por qué me interesa el riesgo? ¿En qué nos impacta esto? ¿En integridad, confidencialidad o en disponibilidad de la información? ¿Qué les parece? ¿Cuál fue el común denominador de estos temas? Confidencialidad, perfecto. Randall, conseguimos la camiseta. Seguimos. Pero aparte de la parte, digamos, de lo que pasa en el mundo, nos venimos a Latinoamérica, ¿sí? Y en Latinoamérica les voy a contar algo porque vamos a ser autocríticos. Si queremos mejorar, vamos a ser autocríticos. ¿Qué pasa en Capital Federal, en Buenos Aires, en agosto de 2012? ¿Sabe lo que estaba haciendo? El amigo Larreta se le dio por mejorar, por arreglar el centro porteño, por embellecerlo. ¿Sabe qué pasa? Los operarios, con el pico, picaron el cable. El MAE estuvo 48 horas interrumpido porque el cable principal y el alternativo lo habían agarrado con el pico. ¿Qué pasaba con eso? El prestador de servicio principal y el alternativo pasaban por la misma esquina, el mismo cable, o sea, uno era claro, clarito, no sé, no me acuerdo, otro era otro nombre parecido. Pero la culpa no es del chancho, la culpa es que le da de comer. Nosotros que somos los que hablamos antes del control de los servicios delegados, es decir, ¿no viste por dónde pasan los cables? ¿No le preguntaste por dónde pasan los cables? Hay que leer la letra chica. El río Pilcomayo, no sé qué pasa, pero entre enero y febrero de todos los años se desborda. Y concretamente, en febrero del 2014 se desbordó y nos llevó el cable de fibra óptica. 5 sucursales que estaban al norte del Pilcomayo quedaron interrumpidas. Al otro día, he visto, yo estaba con el gerente de tecnología y el gerente de banca, comercio individual le decía, che, pero flaco, ¿no viste la conexión con ARSAT? Y digo, ¿por qué no me lo dijiste antes? O sea, después, no sabía que las sucursales del norte del Pilcomayo valían tanto para el negocio. Año febrero de 2015, también es un error propio, no voy a decir el nombre de la entidad porque hay que cuidar la fuente. Vino un proveedor externo, contrato con proveedor externo. ¿Qué hizo? Configuró el router, reconfiguró el router. El día del lunes los mensajes se encolaron, empezaron a limpiar las sucursales, 400 sucursales caídas por 4 horas. Corríamos como locos para reconfigurar el router. Y el problema de auditoría, con seguridad de la información, y ese al informe le poníamos denegación de servicio o saturación del servicio, me decía. ¿Por qué? Si le poníamos saturación del servicio no le cortaban el cobre. ¿Sabes?
Es decir, estamos peleando por el título del informe y no por el análisis de la causa del problema. En marzo de 2018, un escape de gas en el puerto, estaban otra vez los obreros trabajando, escape de gas, bueno, por suerte acá no pasó casi nada. ¿Qué pasó? En junio de 2018, con el robo del banco, en el Banco de Chile, con el impacto que tuvieron por problemas de configuración, y con esto me van a matar, pero bueno, el Día del Padre fue en junio de este año, tuvimos el problema del apagón, Perdonen que se los recuerdo, pero el culpable que lo conectamos más fuimos nosotros, que los cables pasaron por distintos lados y lo afectamos a toda la región. Y se usó políticamente, porque da la casualidad que en la provincia de Santa Fe estaban haciendo un proceso de elecciones y después mostraron la foto que estaban en el cuarto oscuro con la velita. En el cuarto oscuro con la velita. ¿Y qué pasa ahora? Septiembre de 2019, hay un gerente de una empresa importante en Ecuador que está preso. ¿Por qué? Porque se filtraron los datos de la mayoría de los habitantes. Bien, pero estas son cosas que pasan mundialmente, que pasaron en Latinoamérica, pero les voy a contar algo que me pasó más en carne y hueso. A ver, si alguno se puede acordar, el año 1996 fue el efecto tequila. El efecto tequila famoso de México, a nosotros no nos pegó en Argentina. Yo trabajaba en la provincia de Santa Fe, en el Banco Carlos Pellegrini, nos fusionamos por efecto de tequila 7 entidades en una. ¿Saben qué lindo que fue 7 entidades? Una que trabajaba con Cobol, la otra RPG, con la otra con Ford, la otra, y con sistemas operativos de todos colores para unir y pelea política. Era la pelea porque era el gerente general y por el sistema de qué color quedaba. O que las sucursales que eran el progre o qué eran. Pero como no fue tan mal, en el año 98 vamos a buscar al Banco Crédito Agricole. Y el Crédito Agricole va a ser el corredor bioceánico. Entonces, ¿qué va a hacer? Banco Versa, Banco Bicel, Banco de Suquía, y agarramos toda la Argentina transversal, son cooperativas bárbaras. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer otra vez? Cambiar el sistema, porque no le gustaban los otros sistemas. Bien, año 2001, para nosotros fue grave. El año 2001, ¿qué nos pasó en las calles? Se vivía un momento de tensión. Los bancos estaban acorralados y nosotros tuvimos un presidente que se fue en helicóptero en el fines de 2001 y el problema, además toda esa crisis generó lo que se llama el corralito y corralón y no podíamos sacar los depósitos del sistema financiero. No se imaginan la cantidad de programas que se tuvieron que hacer para replanificar la salida la salida del corralito, y a su vez después todo el mundo quería las excepciones porque aparecía el que era mayor, que era jubilado, el que tenía beneficio por el tema de salud, etc. Resulta que todo el mundo tenía beneficio. Querían sacarlo. Bien, y en 2007 la fusión de bancos, de Banco Bicel pasó a ser Banco Macro, y acá nos fue mejor. Por acá lo puedo contar como algo positivo. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué incidente, qué tema, qué atributo de seguridad de la información nos pegó en todo eso? ¿Qué se imagina que es el común denominador? El segundo término. La integridad del vuelco de datos. Pero afectados por la impunidad, y empezamos a discutir, ¿no es cierto?, si va a la disponibilidad primero y todo. Y ese es el tema de análisis. Siempre el problema es confirmar al otro día de la integridad del vuelco de datos y que los datos míos no se vayan a pasar los de él, que es el tema de la exactitud o viceversa, ¿está bien? Bueno, les cuento la experiencia. El primer año del efecto tequila, al otro año nos pasamos gastando millonadas de pesos en lo que son los programas de depuración de base de datos. Cuando los datos estaban y teníamos los clientes mellizos, trillizos, clientes con mismo número de documentos, clientes con distintos tipos, etcétera, etcétera. Bueno, contando sobre las dificultades referidas a la cultura. Estas cosas que me pasaron, pero referidas a la cultura, ¿qué pasa? ¿Qué observamos? Y siempre tenemos una estructura, y a ver, ¿qué hace
gestión de riesgo. ¿Quiénes hacen gestión de riesgo? Cuando nace GRTI, ya hacían esa actividad de gestión de riesgo. ¿Quién hace gestión de riesgo? Por un grupo por allá. Cuando empezaron a hacer gestión de riesgo, ¿ya existía? ¿Alguien ya hacía gestión de riesgo? ¿Sí? ¿Quién lo hacía? ¿No? Bueno, ves ya. En mi caso le digo, hacía gerencia de desarrollo, yo hacía análisis de riesgo, pero con una metodología que traía que era una marca de 3 letras, IBM. TI hacía gestión de falla. GSI llevaba la gestión de activos. Y auditoría, por el plan de auditoría, hacía antes gestión de riesgo, antes de que naciera gestión de riesgo como sector en sí mismo. ¿Qué pasa? Venía al Banco Central y todo le daban un informe, los papelitos, trabajamos para la tribuna, todo bien, pero ¿cómo trabajamos? En forma estanca. Llegábamos a la zona del directorio, el directorio tomaba las decisiones del que grita más fuerte. O sea, no, es un tema de maduración, de evolución. Y hay que a veces pasar por esta situación para darse cuenta de cómo se puede trabajar en equipo. Trabajar en equipo en gestión de riesgos es usar a todas las áreas que están trabajando ahora mismo. Ahora, ¿y qué nos pasa? Pasa un incidente, ¿y cómo nos enteramos? ¿Nos enteramos por los diarios tomando el café? ¿O nos enteramos por internet porque ahora que pasó un incidente? O me llama mi gerente y me dice, Héctor, salí corriendo a andar para ver qué pasó el sistema. Pero para estar en el medio del lío. ¿Qué pasó? Se había cortado el cable de fibra óptica. ¿Y qué pasó? El tipo se llama está como loco, porque le están preguntando todo, le están bombardeando qué pasó y en el medio tratando de resolver el tema. ¿Qué pasa? El gerente comercial le está preguntando, ¿y por qué hiciste que le conté con el tema de la línea alternativa? Viene el de auditoría y le quiere empezar a hacer la auditoría ahí sobre que se está quemando prácticamente, que dale tiempo, si no estuviste antes, aguantátela. Y el de recursos humanos que está esperando que le señalen quién es el culpable. ¿Para qué? Esas cosas hay que verlas antes, no después. La cultura participante, la auditoría es más valorada cuando participa durante las pruebas del plan de contingencia. Vamos a comer pizza, pasarla bien, pero porque nos ven que estamos ahí adentro, que cuando vamos a hacer el informe después. Bien, en el ciclo de vida, ¿qué pasa? Dice, instalamos el sector de riesgo y ¿qué pensamos hacer? Sobre la variable de stock. Y empezamos a analizar los riesgos de los sistemas que ya están en producción. Que en realidad, ¿qué tenemos que hacer? Y lo dijeron otros DevOps y demás, ¿qué tenemos que hacer? Venir al riesgo lo antes posible. ¿Y cómo tiene que ser? Eso tiene que ser incremental, estar en todos los ciclos. Y realmente no es imposible. Hay que hablarlo, es decir, cuáles son los controles mínimos que podemos poner. Bien, todas las metodologías, todas las certificaciones, OWASP que lo nombraron antes, COVID, en toda su versión y todo, nos dicen que el análisis de los riesgos tiene que ser desde el momento de la primera etapa. Bien, ¿qué experiencia tengo en las metodologías? Metodologías que conozco, que he visto un montón, pero por ahí que ustedes pueden conocer, los que están en riesgo seguramente conocen otra más. A ver, ASNZS es el estándar de Australia, Nueva Zelanda, que ya data de los años 90. Después tenemos Octave, Basilea en distintas versiones, Basilea 2, 3, etc. Tenemos todos los estándares del NIST, de la serie de 800, CRAM, el framework de Microsoft. O sea, me sorprendí el framework de Microsoft de riesgo para proyectos está espectacular. SOX, Sarbanes-Oxley, Marshall, etc. Bien, pero en todas las metodologías de riesgo, por ejemplo, lo que dice Basilea cuando uno analiza el riesgo es que tiene que ver el impacto y pensar en las pérdidas que le puede ocurrir al negocio para la cual tendría que constituir previsiones. Esto es similar a lo que es el análisis de riesgo por el tema de préstamo, que uno hace unas previsiones por un tema de incobrabilidad. Acá es como que tendría que ser las previsiones por si ocurre el evento. Y lo ven desde la parte negativa, pero Isaka nos dice que no solamente hay que ver el riesgo desde la parte negativa, o sea, desde la parte negativa es que el riesgo que el sistema no esté en tiempo, porque los planes del sistema no se cumplen nunca, pero que haya pérdida de negocio asociados a TI, o que el sistema no llegue como tiene que salir con la funcionalidad que tiene que salir,
Pero ¿qué pasa? Cuando analizo riesgo, veo oportunidades de negocio mediante el uso de la tecnología. Porque lo que le estoy dando es sustentabilidad al negocio y hay que vender eso. Si no, me va a decir, ¿para qué hago riesgo? Bien. Siguiendo con la metodología, y para hablarle, el tema también está en el enfoque. Y cuando empezamos a hacer análisis de riesgo, ustedes que hacen análisis de riesgo, trabajan por gestión de riesgo, por activo, por escenario, por datos, etc. En general, por activo hacia antes, muy bien. ¿Y ahora? No. ¿Ustedes alguno más? ¿A dónde, perdón? Por objetivo, perfecto. Bien. Aún existen muchos casos de análisis de riesgo por activo a partir de cada sistema, pues procede de un análisis de riesgo clásico donde los sistemas eran los impulsores. Entonces hay muchos que quedaron, digamos, enganchados con ese tema. ¿Dónde y qué? Los dueños de los procesos y el usuario conocen más de los sistemas que los datos. A veces los dueños calificados de los sistemas conocen más que el analista funcional que está en la organización cuando la aplicación se delega, porque saben más de cómo funciona la aplicación, pero no conocen los datos. No conocen los datos con el mismo nivel que los sistemas. La integración con el gobierno corporativo se vuelve más fácil con un enfoque a datos. Eso lo dice ISACA, la certificación CISM. Y se observa un crecimiento inicial de lo que es el análisis de riesgo basado en escenario de riesgo, como por aquí estuvimos comentando. Bien, pero esto es una forma, es una visión. No quiere decir que esto es la panacea, ¿está? Cuando hago un análisis de activos, yo tengo desde el objetivo de negocio, alguien habló del objetivo de negocio, voy a ver los procesos de negocio, los procesos de TI, los datos, etcétera, las distintas capas que lo soportan, y empiezo a evaluar lo que se llama el mapa de dependencia. Y después cada uno de esos activos se analizan por confidencialidad, integridad y disponibilidad, y el análisis del riesgo, el riesgo residual, le pega al activo de la capa superior. ¿Sí? Ese es el análisis de riesgo por activo. El tema es el enfoque. Cuando empiezo a hacer análisis de riesgo por activo, generalmente la gente que trabajaba en forma tradicional desde el dato, empieza desde el dato y trabaja con orejeras, así. ¿Por qué está la visión así? Empieza desde la aplicación, sistema operativo, todas las capas. El problema es que no está viendo el dato, y lo que no está viendo es que alguien puede entrar por afuera, por un SQL, por un acceso a la línea de comando, por otro lado. Entonces, una visión del dato me da una visión 360 grados. ¿Ah? Ahora, visto esto, ¿qué pasa? Me cambia el análisis. Si yo tengo un universo de activos de información donde tengo, por ejemplo, procesos, 100 procesos de negocio, 30 procesos de TI, 350 aplicaciones, motorizados a 5, 10.000 tablas, 100.000 datos, de un promedio de 10 datos por tabla. Estoy diciendo, voy a hacer los números finales, 110.000 activos. ¿Sabes lo que pasa? El que hace análisis de riesgo, cuando ve este universo, dice, wow, ¿qué hago? Pum, me pego un tiro, no hago nada. O sea, acá se caen un montón de proyectos así. Y lo que uno tiene que empezar a hacer es el análisis de las distintas estrategias. ¿Qué estrategia hago? Y los 100 procesos de negocio, los 30 procesos, y miramos los 5 motores. Yo discutía con la gente del sistema de análisis de riesgo, porque me decía que si le analizábamos los riesgos del motor de base de datos, ya estamos viendo los datos. Mentira. No es así. Pero bueno, te compro para empezar. ¿Estamos? Te compro para empezar, pero el año que viene seguimos distintos. Bien, ¿por qué? Porque el acceso al dato por fuera de una base de datos, por fuera de una SQL, por fuera de todo lo que sabemos, y los chicos que estuvieron haciendo cross-scripting, etcétera, etcétera, y todos los chicos que estuvieron hablando ayer, no respetan ningún esquema de base de datos. Bien, o hago la estrategia B y digo, no voy a mirar todos los procesos de negocio, voy a ver los procesos críticos que me servían. Entonces digo, 30 procesos de negocio, y empiezo a achicar, pero no te miro los motores de base de datos, miro las tablas, 10.000 tablas son. Entonces yo tengo que mirar 10.000 activos, no, pero las tablas no me sirven, quiero que mire los datos, son 30.000. Agrandé, 30.000 activos tengo que ver.
Bien, pero mirá, hay otra alternativa. Y si miro los mismos procesos de todo lo demás, pero en vez de mirar los datos, 30.000, miro 5.000, así. ¿Por qué? A ver, sí, pero seguir recortando esto, sí, pero tengo una estrategia. ¿Cuál es la estrategia de lo que puedo cumplir? Y alguien acá también lo dijo. El tema es que empiezo a cumplir con algo y el tema es progresivo y empiezo con un ciclo inicial y se va progresando. Los procesos de gestión de riesgo como mínimo llevan 3 años para dar una primera vuelta, para empezar. Bien, y puedo tener distintas estrategias. Esa es la estrategia de auditoría basada en riesgo. Esta es la estrategia del proceso de gestión de riesgo basado en la importancia de los activos. Y nunca dejé afuera los procesos de TI. Siempre los vi todos porque los considero que son críticos, que vayan al negocio. Sí, ¿dónde corto? Es una decisión de dinero, digamos una decisión de la dirección, porque depende, no va a ser que el proceso de riesgo me sale más caro que el proceso de ciencia, es cuando el collar me sale más caro que el perro, es decir, cuando me sale más caro el proceso de riesgo que lo que tengo que analizar, no me conviene seguir adelante. Es negativo, ¿para qué hacer análisis de riesgo? Bien. La visión por escenario que me propone de COVID for Risk, a partir de los escenarios de tecnología, los distintos escenarios, o por SOX, cuando tengo que validar SOX, que tenemos que certificar, ver qué se hacen los distintos procesos del sistema, cómo el sistema soporta los objetivos de negocio, que me quiero por aquí, o la vista, que es top-down, de cómo a partir de los objetivos de negocio llego al sistema. Para mí esa es una buena forma, pero a su vez yo desconfío en todo eso y le agrego algunas muestras de casos de negocio desde el dato. ¿Sí? Y eso como que lo veo como un modelo, como una combinación, para mi gusto. Y eso me deja conforme y con eso lo documento y voy a la dirección y le digo, esto es lo que quiero hacer. Después si pasa un problema, yo le voy a decir, vos me autorizaste para que lo hiciera de esta forma. Bien. Riesgos inherentes al propio proceso. Por más que determine la forma y todo, empiezo a trabajar el tema del riesgo y tengo el riesgo. ¿Qué riesgo tengo? Que nunca sé cuál es el tamaño del inventario. ¿No les pasó? ¿Saben qué pasa? Que el inventario del TI no liga contra la contabilidad, no se balancea contra la contabilidad. Y el problema del inventario del TI es que la cantidad de firewalls, si me dice tenemos más o menos 23 firewalls, a mí me nacen todos los pelos que no tengo. Bueno, me dice más o menos 23. ¿Cuántos tenemos? ¿23, 22 o 24? Una diferencia en un firewall es un problema porque puede ser el que me deja expuesto. Es decir, ¿qué están los atacantes? Todo el día los atacantes pueden ubicarse en cualquier lugar del mundo y están continuamente escaneando las direcciones de organizaciones que tienen como objetivo, esperando que se conecte a la red, sistema nuevo y posiblemente no protegido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Controlar el inventario. ¿Hay mucho labor o no hay mucho labor? Hay que hacerlo. ¿Cómo se hace? Con una técnica tenemos agentes que reconectamos información y después lo tipificamos. Vale la pena asignarle tiempo. Y cuando vienen las amenazas, que ya hablaron acá del tema de amenazas, ¿a quién le doy bolilla cuando veo las amenazas? ¿Con quién trabajo? ¿A quién me gusta? Basilea 2 tiene un catálogo, COVID tiene otro catálogo, Masher, Mitre, NIST, COVID for Risk, etc. Entonces, acá es un punto muy importante a considerar las amenazas, porque acá se produce la sinergia del analista de riesgo de TI con TI y con seguridad de la información. Y con seguridad de la información, porque si no se creen que estamos trabajando para el negocio y no para la tecnología. Nosotros gestión de riesgo es el que hacemos los enlaces, que vemos los riesgos tecnológicos de alguna forma, que facilitamos y le mostramos al negocio qué pasaría técnicamente y cómo te impactaría en el negocio. Este es un ejemplo de un mapa de amenazas que acá lo que estuve haciendo es mapear de este lado izquierdo todas las amenazas que están en Basilea 2. En el medio puse los conceptos de integridad, confidencialidad y disponibilidad, cómo los impactaban, y a la derecha puse los controles que tiene la circular del Banco Central, en nuestro caso la República Argentina, para mitigar esos riesgos. Porque no hay una circular que esté enlazada. Primero se colocaron los controles y después la de riesgo. ¿Cómo va? O sea, primero los controles y después los riesgos.
Bien, porque primero que quisieron estandarizar lo que se llaman requisitos básicos y después maduró el Banco Central, también maduró el Banco Central y sacó la gestión de riesgo. Y por ejemplo veo que el riesgo de hurto, fraude, o sea, el efecto de ese soborno hecho es la segregación de funciones, el control que tengo que implementar. En seguridad de los sistemas, o sea, código nivel, inadecuada configuración de la TI, el control de actividades delegadas, productos de defectos del producto, control de cambio, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, cuando hago el análisis de riesgo, lo que estoy empatando son controles con riesgo. ¿Sí? Los controles, otro tema que tenemos, cuando las áreas del sistema reciben auditoría, reciben de todos los colores. Tienen auditoría interna y les hace observaciones, tienen auditoría externa y les hace una lista de observaciones, tienen el interrector y otro. Le están observando lo mismo, y los entes de inspección también, le están observando lo mismo y lo escriben distinto. Entonces lo que tengo que hacer es sinergia, porque si no, entonces la pasan trabajando para atender las auditorías. Y a su vez otro riesgo que tengo de control es que pueden estar bien diseñados, pero el problema es el cumplimiento. Y el análisis que hacen es que sale todo verdecito y algunos amarillitos. Creo que alguien lo nombró ayer. El tema es el criterio que se usa en la sensibilidad, porque si yo hago el análisis de riesgo para que salga todo verde, ¿por qué lo hago? Estoy trabajando para la tribuna, para decirle que hice el análisis de riesgo. O sea, tengo que ser autocrítico, no para poner que está todo mal, pero a ver cómo lo que estoy haciendo me le liga con el estómago. Bien, y los controles, cuando mido los controles, cuando analizo, yo no encontré norma que me diga cómo medir los controles. Mucho está viendo cuál es la probabilidad y el impacto en lo que es las amenazas, pero en la parte de controles dicen de la eficiencia, de la efectividad, y me mandan la facilidad como muchos que están en la parte, digamos, de que les gusta esos términos, pero digamos, yo tengo que definir, por ejemplo, los controles. Para mí, un control preventivo es más fuerte que un control detectivo o que uno declarativo. Uno declarativo, una norma. Una norma para mí es un espíritu de deseo. Una evidencia es un control, pero una norma me dice que voy a hacer algo. Hasta que no lo hiciste, es un espíritu de deseo. Y además, en esto, no digo por ustedes, pero de nuestro lado, una de las cosas que tenemos es mucho debido en el cumplimiento. ¿Sí? Y además, nosotros como auditoría interna en un momento determinamos que le damos calificación distinta a lo que eran las declaraciones juradas de SOX. Varían más que los procedimientos. Entonces vos decís, ¿cómo que procedimientos son verduras? No. Los procedimientos estaban escritos por el mismo que me valía SOX de seguridad informática. Me decía, yo no sé que yo ese control no lo escribí. ¿Cómo lo escribí? ¿No te acuerdas más? Y cuando iba a SOX, lo obligaba. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema de SOX? Que tienen que firmar y que quedan escrachados ante la SEC. ¿Sí? Bien, y puedo poner por la frecuencia, por la naturaleza, un control automático más fuerte que un control manual. La responsabilidad clara o difusa. Cuando el control me dice quién lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, cómo se documenta, y otro control me dice, vamos a tirar en cuenta la lona, qué sé yo. La frecuencia, ahora eso es diseño. Yo estoy analizando el procedimiento, lo que es diseño. Y de este lado es cumplimiento. Y cuando analizo cumplimiento es muy fuerte si es diario, semanal, o es muy débil si es anual, ¿sí? Y el diseño, el cumplimiento es cuando el 85% de la muestra está bueno, está malo, es malo. Pero cuando el 25% de la muestra, digamos a la inversa, el 25% de la muestra está defectuosa, puede ser, te lo estoy diciendo al revés, pero de un lado al otro, es más fuerte o más débil, y eso lo puedo hacer de acuerdo al apetito de control que maneje en la auditoría. ¿Entiende? Bien, venimos bien hasta aquí. Impacto. El otro tema que tenemos es el impacto. Cuando vamos a analizar el impacto de los archivos, se colgó. Se colgó el tiempo, pero porque no quiere que lo vea. Bueno, el impacto del valor de los archivos es Marshall y saca, etcétera, pasa de todo, que decir, Marshall tiene una teoría, que nosotros lo que tenemos que valorar es la información. Todo lo que está arriba son capas que no necesitan ni valorarse. Y nosotros nos ponemos a valorar cuánto vale el servidor, cuánto vale la notebook, cuánto vale, en realidad lo que necesitamos es el valor de la información para el negocio. Y cuando entramos en ese término, y hoy hablo con el gerente de riesgo que me dice esto, no, ¿viste cómo son?
¿Viste? Como son el gerente comercial, digo, pero el gerente comercial le paga, tiene el objetivo y la integración al gobierno corporativo, vuelvo a repetir, se vuelve más fácil con el enfoque a los datos, es lo que dice y saca, con lo cual tengo que pensar en valorar los datos. Y los datos no solo las tablas de datos, sino la información, cuando está en crudo y cuando la información está elaborada. Bien, todo el mundo tiene objetivo de ganancia mensual. Alguien dijo por objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El sucursal grande que gane $44.000 por mes, la mediana 22, la chica 11, lo divido por 22 días hábiles. ¿Qué pasa? Un día sin sistema perdiste $2.000 de vender. Perdí una ganancia de $2.000. Y otro me dijo cuando hacía el análisis, no importa, hay que poner relativo, al otro día se recupera. Entonces no haga análisis de riesgo. ¿No es así? O sea, tenemos que ver la pérdida, la posible pérdida esperada. ¿Está bien? La evaluación del riesgo, a veces no pasa, tenemos exceso de confianza, anclaje, que basar los resultados futuros únicamente cosas que no pasaron. También pueden pasar cosas que son inesperadas, de acuerdo a lo que le pasa al vecino. Le pasa al vecino, nos pusimos muy contentos porque le pasó en Chile el problema, y lo primero es decir, no, nosotros no nos pasa. Lo que tenemos que hacer automáticamente es empezar a revisar cómo estamos en casa con el evento que nos pegó cerca. El ejercicio del status quo, la mayoría de las personas tienden a sentirse más cómodos aferrándose a lo que saben, y el falso consenso es hacen grupo, pero lo que buscan en los grupos es opiniones que estén a favor con lo que están diciendo. Pues lo llevan a los grupos para alguien que se ríe, si él está relacionado con la realidad, pura casualidad, claro. Y se toman las decisiones, y cuando se toman las decisiones, ¿qué pasa? A través del problema tuvimos el tema de discusiones de que no estaba definido cuál es el famoso apetito de riesgo. Y el apetito de riesgo, íbamos a las reuniones con la gente de desarrollo y decía, se levantaba de desarrollo, nosotros asumimos el riesgo. ¿Cómo usted asume el riesgo? ¿El riesgo quién lo tiene que asumir? La dirección, es lo que está dispuesta y a partir de esa, bueno, pero el riesgo, ¿qué pasa? No se escribe. Y se tiene que escribir un número, el 5% del RPC, el 8%, ¿hasta cuánto está? Después hay una tolerancia al riesgo. ¿Cuándo hay una tolerancia? Cuando los procesos son muy complicados y requieren un proceso de una migración, un cambio, una tolerancia. Y bueno, porque un proceso crítico se soporta hasta el 10%. Y ¿cuánto? Saber cuál es la capacidad de riesgo. Es la capacidad de riesgo que puedo tener, que puedo asumir hasta que en qué momento se va a dar vuelta, en qué momento nos vamos a fundir. ¿Sí? Eso lo termino, no es para manejar la peor situación. Lo que hay que estar es preparado para el revés, para tomarlo y usarlo y hacer un escenario de riesgo para que la dirección tome esto y juegue a favor nuestro. Hacemos este ejercicio. Una organización compra una póliza de seguro contra incendio, la cual pagará por el plazo de estructura en caso de un fuego. ¿En qué tipo de decisión? O sea, ¿qué tipo de decisión de riesgo pasó esta acción? Contraté un seguro. Muy bien. ¿Por qué el tema? La decisión que se tomó en este caso es transferir. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que pase es baja, pero el impacto es alto. ¿Sí? Entonces no me conviene, no tengo que asignar los recursos. ¿Está bien? ¿Está claro? Bien. Ese ejercicio es lo que hay que hacer con la organización. Ahora, como todo proceso que hablamos, la identificación, evaluación y mitigación, que uno tiene que dar monitoreo y reporte, tiene que informar de cómo estamos con el proceso, cómo venimos con el proceso de gestión de riesgo, cómo estamos bien, qué riesgo tenemos identificado como alto, medio, bajo, cuáles son las responsabilidades, porque todo se nota con las responsabilidades del problema que después se cumple o ponen plazos que no se cumplen. Y el presupuesto definido contra el ejecutado que quiere pedir. Finalmente, lo que le gusta por sistema a los directores es esos gráficos tipo telaraña para ver cómo estábamos con el riesgo residual y cómo va evolucionando a través del tiempo. ¿Sí? Era un informe para el director que tiene una página de riesgo. Conclusiones, o un poco, digamos, la opinión, mi punto de vista es que ISACA nos da un marco de gestión de riesgo, de contexto, de cómo identificar el riesgo, evaluarlo, tratarlo, monitorearlo, y nos dice
¿Qué ejemplo de categoría de riesgo podemos tener? Basado en la 31.000 estratégico y operacional. Basado en la ISO 27005, no 1, 27005, que es gestión de riesgo, ¿qué riesgo podemos tener relacionado con TI, seguridad de la información? Y basado también, retroalimentado por el NIST, que tenemos temas de ciberseguridad. Y esto va a continuar. Digamos, estos son los frameworks, de alguna forma de los cuales ISACA no se pelea y lo usa para hacer los escenarios de riesgo. ¿No? Perdonen que le vendí ISACA, pero estoy convencido que... Bien, cuando nosotros estamos haciendo análisis de riesgo, estamos parados acá, el analista de riesgo está parado acá al inicio y está viendo algo que puede pasar para adelante. Lo que está viendo es la probabilidad de que algo explote, de que algo pase. ¿Sí? Cuando pasa algo, ¿cuál es la función para ser proactivo? No esperar que pase. Si lo está viendo ya pasa. Minimizar la probabilidad y ¿qué es lo que tiene que hacer? Un plan de protección. Esto es gestionar el riesgo. ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Una vez que pasa, pero igualmente, por más que hagamos gestiones de riesgo, las cosas pasan igual. ¿Y qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Lo dijeron, uno tiene que ser resiliente, y es proteger la vida, contener, evaluar, determinar la causa y reparar. Y a su vez, aprender las lecciones, registrar las lecciones aprendidas, que tienen que ser varias. Esa parte que le pasé al principio de todos los eventos son lecciones aprendidas. También tienen registrado con distinta sensibilidad de acuerdo al negocio que están. Entonces, como digo yo, el que se quema con leche ve la vaca y llora, pero de alguna forma, digamos, nosotros esto es información, es retroalimentación. ¿Por qué sirve la gestión de eventos? La gestión de eventos, para lo que hagan la certificación CERRIX o CISM, la gestión de eventos o la gestión de los incidentes es parte de la gestión de riesgo. Es más, cuando me dice, la otra vez, hablando con un director de una empresa de consultora en Buenos Aires, me dice, Héctor, no, nosotros no hacemos más gestión de riesgo, vamos a ser resilientes. Digo, si está siendo resiliente, es una decisión de parte de la gestión de riesgo. ¿Está? Sí, pasa. Bien, y aparte a ese nivel. Y las lecciones aprendidas, ¿para qué nos sirven? Para hacer el feedback, ¿sí? Y saber. Porque ¿qué quieren los directores? No quieren más que uno vaya con un informe de auditoría y algo así. Probablemente puede llegar a pasar. Posiblemente, eventualmente, ¿saben qué? Eventualmente nos ponen una patada con todo ese informe. La verdad que los directores quieren saber más certeza de cuándo le puede pasar y cuánto le puede costar. Esto dice Microsoft, que me encanta que las organizaciones deben continuar mejorando los procesos de respuesta a incidencia mientras desarrollan simultáneamente los enfoques proactivos a largo plazo. ¿Bien? Entonces, volvemos a ser proactivo o reactivo y acá le vendo CERRIX. ¿Qué hace CERRIX? Que dice cómo identifico el riesgo, cómo analizo el riesgo, cómo lo trato y cómo lo monitoreo. Parado desde acá, como mirando para adelante, como siendo la divina de una forma proactiva. Pero al lado está la seguridad informática. Y uno también tiene su dominio, donde tiene combinación con el plan y el programa de seguridad de la información. Y después viene el CISA. ¿Cómo trabaja? Esta es la segunda línea de defensa. La primera es las transacciones que pasan. La segunda línea de defensa son estas áreas de monitoreo. Y el CISA trabaja como la tercera línea de defensa. También nos va el auditor de sistemas, si quieren nos pongo el título de ISACA. Bien. Pregunta, ¿qué dominio es común a las tres certificaciones? Gestión del riesgo. Él pregunta, ¿por qué se repite? ¿Por qué se repite? ¿Para qué tiene que ser gestión de riesgo CSR y para qué lo tiene que hacer gestión de riesgo el servicio? Exactamente. ¿Por qué? Para evitar el sesgo funcional. La persona que hace seguridad de la información no puede tirar el córner y cabecearlo, o sea, no puede ser juez y parte. Realmente el que hace seguridad de la información necesita el input de alguien que le esté evaluando del otro lado diciendo, mirá esto acá, pero trabajar en equipo. ¿Y por qué auditoría hace el análisis de riesgo? Y porque tiene que ver cómo es el análisis de riesgo del ambiente
de control interno. ¿Está bien? Los vienen a ver a los otros. Pero pueden trabajar igual en equipo. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer gestión de riesgo? Trabajar en equipo, retroalimentarse con la información que tiene de todas las áreas, de negocio, de todos los lugares, ¿sí? Para llegar y trabajar codo a codo con la parte del riesgo operacional, y a su vez también lo ve al comité de cambio de todo lo que se pone en producción. Alguien dijo que haces, ¿cuántos cambios dijo por día? 20, o no me acuerdo la cantidad de cambios diarios que está. Bueno, nosotros llegamos semanales, a varios cambios semanales, la auditoría interna, etcétera, y todo esto llevarlo al comité de riesgo, llevarlo al directorio, para que tomen una decisión más acertada y más en equipo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tiene que ser el gestor de riesgo? Un estratega. Y tiene que trabajar 50-50, que digo yo, o sea, el 50% en su escritorio, que está cómodo o como sea, y el 50% haciendo el lobby. ¿Y el lobby de qué? De esto que estoy haciendo yo en este momento, concientización, escenario de riesgo, estoy trabajando sobre la cabeza de la gente, de una forma, como decía para nosotros el señor Alfonsín, que era hacia persuadiendo a la gente, ¿sí? Y se me termina el tiempo. Actividades de concientización y capacitación permanente. Bien. Acá le hago los ejercicios y con esto cerramos la exposición y José Luis me tira mal. Bueno, y a propósito de la actividad de concientización y capacitación, el ejemplo de riesgo de control básico de la data center. ¿Cuáles son los controles clave? Yo con mi compañero de equipo me decía, pero esto, bueno, expliquemos los controles clave. ¿Y cuáles son los controles clave? Tengo 300 controles que analizar. ¿Cuáles son los controles clave? Los que mitigan a los riesgos clave. ¿Y cuáles son los riesgos clave? Proceso de entrada, proceso de salida. Un riesgo clave es un acceso no autorizado. ¿Cuál es el control que mitiga el acceso no autorizado? Restricción de acceso. Acá vamos enganchando. Muy bien. Otro control clave básico que lo tengo acá en la tierra, en la nube, en el agua, donde vaya, es cambio sin control. Bien, control de cambio, perfecto. Pero antes del control de cambio, tengo una serie aparte que es el tema de cómo hago las pruebas y cómo hago las notas de prueba, y nunca se controla el resultado esperado versus el resultado obtenido. Nunca. Pero, o sea, es un tema de maduración que ya va a salir. Alteración o robo de información por fuera de las aplicaciones. SQL, por fuera de las aplicaciones, me alteran los datos. Controles clave. A esto, por más que esté en cualquier lado, no renuncio a estos controles. Al otro control que no renuncio es la discontinuidad de los servicios, al riesgo. ¿Cómo lo hago? Con planes de contingencia, como acá. Y discontinuidad de los servicios externos. Que me cayó la nube. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que hace usted en este momento? ¿Qué tengo que tener? SLA, contrato, con la visibilidad hasta donde llego a verlo. Bien. Para cerrar, finalmente, NISA tiene un documento que dice que a su vez, que cuando uno hace análisis de riesgo tiene que saber la visión del riesgo actual, del riesgo emergente, que es a un año, y del riesgo futuro. ¿Cómo se imagina que van a trabajar en el futuro? De acá a un año. ¿Qué riesgo tenemos ahora y qué riesgo vamos a tener futuro? Contame uno. Sí, que se lo tenés. De allá, después de la charla de ayer, ¿cuál riesgo es futuro? ¿Cuál te gusta? Internet de las cosas, dice. Exactamente, perfecto. Pero hoy ya tenemos, ¿no es cierto? Música, tenemos aplicaciones que bajamos, tenemos el tema de Wi-Fi, y ya tenemos, dijeron ayer, y lo dijo el abogado, acuérdense, de que tenemos el problema del marcapaso, le puedo asegurar controlado por control remoto. Al hijo de un compañero de trabajo le ajustaban el marcapaso, no iba más al médico, una vez por mes, por control remoto. No sé si yo o sea, pero bueno, no vamos a entrar, es muy delicado. Hay películas de que al auto lo hacen explotar por control remoto, etc. Inteligencia artificial, y hay un producto, un tema que es el de los archivos, el servicio que se llama Data Cloud Service. ¿Saben que hay empresas que están haciendo servicio de Data Cloud Service? ¿Qué hacen? Randall, contame. Pues ustedes al ver el análisis de cada uno de los datos que se están generando en la nube, ¿no? Y más que el análisis de datos, te agrego algo. Hay empresas que trabajan, nosotros tenemos una tabla de datos estructurada y le damos a la empresa, lo llaman y la suben toda a la nube
y agarran, lo desestructuran y lo manejan. ¿Por qué? Por el objetivo comercial que me hicieron acá. Y yo, la verdad, que ahí en ese sentido no sé qué control pongo. O sea, te controlo hasta donde te veo. Pero yo qué sé que me hicieron con mi registro. Bueno, no lo quiero demorar más. Para mí el problema es que la disrupción de todo esto que vengo, a ver, el problema de las organizaciones no es la falta de las ideas disruptivas, el impacto real de la tecnología no es la disrupción, hemos trabajado con ellos cientos de años, es la velocidad, la densidad y la impredecibilidad que la disrupción trae, lo que produce el impacto más revolucionario. El desafío de GRIT es manejar esta variable dentro del análisis de probabilidad de impacto. ¿Cómo diga probabilidad de impacto con lo impredecible? Lo dejamos para la próxima.